Miércoles 21. Todos juntos habíamos visto cómo está formado el aparato urinario, habíamos identificado los órganos en la lámina del retroperitoneo. Vamos a hacer ahora la descripción del riñón y del nefrón para poder dar el viernes el mecanismo de elaboración de la orina. Vamos a tratar de todas maneras esta semana de poder terminar con aparato urinario. Así que los que recuperaron, no sé si habrán leído, pero traten de ponerse al día para no seguir atrasándose, ¿de acuerdo? El riñón, ya habíamos dicho que se encuentra en el retroperitoneo, es un órgano que va a estar más o menos a la altura de la costilla 11 y de la vértebra lumbar 2, por eso siempre decimos que el polo superior, sobre todo el riñón izquierdo, abarca el hipocondrio y el resto del riñón va a abarcar la región de los flancos, pero siempre la región posterior y aplicado contra la pared posterior del abdomen, o sea que los dolores van a estar referidos desde luego a la pared posterior porque están aplicados en esta región. Es bastante característico el dolor lumbar, pero en sentido lateral, no en sentido medial, que entonces podemos referirlo a la columna, ¿sí? Eso es característico de la dolencia a nivel del riñón. En el riñón nosotros vamos a encontrar, el riñón no tiene una serosa, por lo tanto va a tener pegadito al borde externo una fascia, que es lo que denominamos la cápsula renal, y va a tener una zona periférica de color más claro, que es lo que denominamos la corteza, y una zona central más oscura, que es lo que denominamos la médula renal. A continuación de la médula yo voy a tener una serie de conductos, que es lo que vamos a denominar los cálices, que se van a ir reuniendo para recoger la orina y verterla en un embudo que corresponde a lo que vamos a denominar la pelvis renal. La pelvis renal tiene forma de embudo porque recibe la orina de todos los cálices y se va a continuar con el uréter. Recuerden que teníamos dos uréteres, uno de cada riñón, o sea que esto va a suceder en los dos riñones. Tengo entonces una fascia periférica que es la cápsula, una región cortical o corteza, una región central o médula, los cálices, que son los que ya van a recoger la orina elaborada a nivel del riñón. A nivel de corteza y médula es donde yo voy a tener una estructura que vamos a denominar el nefrón. El nefrón o nefrona, que va a ser el sitio donde se elabora la orina. Los cálices lo que van a hacer es conducir la orina elaborada en el nefrón. Estoy haciendo un resumen y después vamos a poner la lupa. Esa orina va a caer en la pelvis renal, de la pelvis renal va a ir al uréter y desde luego el uréter va a ir hacia la vejiga. Desde la vejiga, desde luego, va a salir la uretra y así, desde luego, la orina es excretada al exterior. El sitio de elaboración de la orina es el nefrón, que vamos a decir que es la unidad anatómica y funcional del riñón. Porque es el sitio donde se va a elaborar la orina. Recuerden que cuando se elabora orina, lo que el riñón va a hacer es depurar la sangre. Por lo tanto, es muy importante la interrelación que va a haber entre la circulación, la entrada de sangre al riñón y su salida. Cuando entra la sangre al riñón, entra con los desechos y el exceso de líquido. El riñón lo que va a hacer es depurar esa sangre que entra y sacarla limpita y depurada. ¿Por dónde va a entrar la sangre al riñón? Va a entrar a través de la arteria renal. En este caso, la arteria renal va a ser el vaso nutricio, porque es una rama de la arteria aorta, de la parte abdominal de la aorta, pero también es el vaso funcional. Es decir,
la vena renal va a traer sangre oxigenada que le va a permitir al riñón mantenerse vital, pero además va a llevar la sangre al riñón para que sea depurada. La sangre entonces va a entrar al riñón a través de la arteria renal y sale del riñón a través de la vena renal. O sea que la vena renal, en este caso, va a tener la sangre depurada. Desde luego la vena renal va a drenar en la vena cava inferior y esta va a ir hacia el corazón y así se va a integrar al circuito de circulación general. Entonces, nuestros riñones constantemente reciben sangre. ¿Sangre procedente de dónde? De la arteria renal. ¿Sí? Van a pasar por estas unidades de formación de orina que son los nefrones y va a salir del riñón a través de la vena renal sangre depurada, que se va a incorporar al circuito de circulación mayor a través de la vena cava, llegando al corazón. Los circuitos de circulación, desde luego, lo tienen que tener en claro, porque si no, no pueden interrelacionar. El aparato circulatorio está metido en todos lados porque es el único que transporta. Entonces, no importa de qué aparato hablemos, siempre tenemos que tener en claro. Por eso le dimos tanto tiempo al aparato circulatorio para que lo aprendiera, la circulación de la sangre. Buen día. En el texto, ustedes tienen una imagen con los nombres y una imagen igual a esta para completar, que es sobre la que vamos a trabajar. O sea, yo hice ahora un resumen un poco más amplio, como para que lo integren, para que tengan algo grosero, y ahora vamos a ser un poquito más detallistas en cuál es la estructura interna del riñón. Este es el que tenés, con la S. ¿De ejercitación? Sí, la tenés. No, está adelante. Adelante o atrás, depende de dónde. Ah, no, vos te falta. Bueno, trabajá con el que tenés con los nombres. Trabajá con este, porque es igual. En todo caso, después alguno de los chicos me escribe y si no, la fotocopiadora que te devuelvan la plata. ¿Eh? Que te devuelvan la plata. No, que te den las hojas, decirle, mira, la mía no está, dame la copia de la ejercitación. La mía no está, esta está dada vuelta, acá falta una hoja. Bueno, vamos a trabajar entonces con el esquema que tienen. El que quiere completa el esquema y si no se guían por el que tienen con nombres. Y vamos a identificar lo que acabo de explicar. En el dibujito pequeño que tienen arriba, a la derecha, están viendo el riñón desde su aspecto externo, es decir, sin cortar. Y entonces aquí vemos el pedículo renal, la arteria renal, que es entonces la arteria que va a llevar la sangre a depurar, la vena renal que sale con la sangre depurada y desde luego la pelvis renal continuándose con el uréter, que es por donde se va a ir la orina. La orina que es entonces lo que me queda a mí de depurar la sangre, eso se entiende, ¿no? Y la orina va a ser una solución que tiene agua, porque el riñón va a excretar el exceso de agua, va a tener electrolitos, porque el riñón va a ser capaz de excretar cuando me sobre sodio, potasio, cloro, recuerden que eso tiene que mantenerse en equilibrio, y también va a haber desechos metabólicos, del metabolismo, por ejemplo, de las proteínas, como urea, creatinina, ácido úrico, y productos tóxicos o metabolitos de fármacos o cualquier cosa que yo quiera depurar y eliminar a través de la orina. ¿De acuerdo? Entonces, esta zona clara periférica que ustedes ven aquí, dijimos que la íbamos a llamar corteza renal. La primera flecha está mostrando esta zona periférica del riñón de color claro que corresponde a la corteza renal. Dijimos que por dentro había una región más oscura que correspondía a lo que denominábamos la médula renal. Si
cierto? O sea que estamos identificando lo que yo hice en un esquema simple en el dibujo. Ahora, si somos un poquito más detallistas, podemos ver que estas áreas claras de la corteza renal van a profundizarse y formar tabiques en el interior de la médula renal. Observen en el esquema que hay áreas claras que invaden de corteza hacia la médula renal. Estas áreas claras de corteza que invaden a la médula renal las vamos a llamar columnas renales. Sería este rollo acá, este rollo acá, este rollo acá. Si querés ponerle el nombre del fulano, ponele. Viste que yo los nombres de los que quisieron pasar la historia, No le interesa. no. Columnas ¿Cómo me dijo? renales. ¿Columnas renales? Sí. Cuando observo la médula renal, entonces, la presencia de esas columnas renales hacen que la médula renal tenga sectores de aspecto triangular. O sea que en vez de ser una unidad, como fue invadida por estas columnas renales, va a quedar particionada o cortada en estas formaciones de médula triangulares que las vamos a llamar pirámides renales o de Malpighi. Entonces el área particionada es la pirámide Renal o de Malpighi. Pirámides renales. Malpighi. Bien, el fondo de la columna, antes de que empiecen los cálices, fíjense que esta estructura hueca que tienen aquí en forma de copa corresponde a lo que vamos a denominar los cálices renales. Los cálices es, dijimos, donde se recoge la orina. El fondo de la columna, que limita con un cáliz renal, se denomina seno renal. Con S, seno renal. me está complicando, ¿no? A la altura del seno renal es por donde va a ingresar las ramas colaterales de la arteria renal para ingresar al interior de los nefrones. Desde luego la arteria renal, una vez que entra al riñón, se va a ir dividiendo y va a formar capilares. La rareza que tiene el riñón es que nosotros siempre hemos dicho que la arteria entra, forma capilares, los capilares se reúnen y forman una vena. En cambio aquí vamos a tener, cuando la arteria renal entra, 2 veces la arteria se va a transformar en capilares. Va a dar primero los que vamos a llamar capilares glomerulares y después va a dar los capilares peritubulares. Porque el proceso de elaboración de orina, desde luego, es un proceso complejo y requiere de más de un intercambio. Y recuerden que el único lugar donde yo puedo hacer intercambio es a nivel de los capilares. Por lo tanto, va a haber infinidad de capilares en el interior de esta estructura renal. Lo que está mostrando aquí es cómo se comunica o cómo se conecta una pirámide renal con el cáliz renal, que es lo que ven de color blanco. Voy a agrandar la imagen para que lo puedan ver porque ya están en contexto. Esta es la pirámide renal y este es un cáliz renal. Fíjense que hay una conexión entre la pirámide renal y el cáliz renal. Este punto o borde del cáliz renal, que va a ser la conexión entre la pirámide y el cáliz, es lo que vamos a denominar la papila renal. O sea que yo tengo la pirámide renal y acá voy a tener el cáliz renal. Esta es la pirámide. Este borde, por donde va a ir vertiéndose la orina, es lo que denominamos la papila. Desde luego este borde va a tener poros. ¿Por qué? Porque la orina se va a formar a nivel de las pirámides renales y va a ser colectada en estas copas que corresponden a los cálices renales. ¿Sí? Se llaman cáliz porque tienen forma de cáliz de iglesia. ¿Sí? Son como copas, por eso tienen ese nombre.
La flecha siguiente está mostrando tejido adiposo, grasa, que va a tapar y va a cubrir los senos renales. ¿Me puedes preguntar por qué lee eso en vez de escuchar la clase? Pero tiene que estar completando el esquema y está leyendo otra cosa. ¿Cómo? Bueno, pero tiene un dibujo completo para guiarse y estudiar el riñón ahora. No el colesterol. Por eso. Trabaja con eso. Profe, un segundo para poder. Ah, esto es la pirámide. Por último, lo que tenemos aquí en el borde corresponde a lo que habíamos denominado la cápsula renal, Pirámide. que es la fascia que lo recubre de manera externa. La última flecha entonces está mostrando la fascia que es la cápsula renal. La última flecha, la que reviste por fuera. Esta de acá. Eso es cápsula. Sí. Bien, nos vamos a ir entonces hacia el otro lado, hacia la parte izquierda, donde lo primero que vamos a ver en la parte superior, que ustedes lo ven de color blanco y aquí está de color amarillo, es el nefrón o nefrona, que es la unidad anatómica y funcional del riñón, que es el sitio donde se va a elaborar la orina. Cada uno de estos nefrones va a tener un tubo colector, un pequeño tubo delgado por donde va a ir drenando la orina que ha sido elaborada en el nefrón para llegar a través de la papila, que es lo que tenemos a continuación, al interior de un cáliz renal. Los cálices renales vamos a tenerlos divididos en 10 a 15 cálices menores que se van a ir reuniendo para formar 3 cálices mayores. Y estos 3 cálices mayores se unen para formar la pelvis renal. Fíjense que todo esto es el sistema de conducción de orina. O sea, dentro del riñón yo voy a tener un sistema de conductos, que son los cálices, que van a ir recogiendo la orina elaborada a nivel de las unidades funcionales. Primero van a ser de 10 a 15, van confluyendo y se unen en 3 más grandes, hasta que todos van a terminar en la gran pelvis renal, que es la que lleva la orina hacia el uréter. Son todos conductos, desde luego entonces, que van a conducir la orina. De esa manera entonces, teníamos el nefrón, el conducto colector, la papila, el cáliz menor, el cáliz mayor y la pelvis renal. ¿Dónde está la flecha? Están todas las flechas a continuación. Está buscando. Tenemos nefrón, conducto colector, papila, cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal y obviamente uréter, vejiga. Estos serían los 3 conductos que vienen de los 10-15 conductos. No, los cálices son estos. Esto es el nefrón. Y este es el conducto colector. Ah, estos son los 10-15. Y después Acá 3. Acá está la sombra. Esto es la de que son pelvis. 3. Claro. 3 y después la pelvis. Acá sí que me recibo de dibujante con esto.
con este me tengo que recibir de dibujante, boludo, es una patada. ¿Alguna duda hasta acá? Sí. A ver. No sé qué voy a tomar en el examen. No me preguntes ahora, todavía no corregí de computadora. Para un poco. Bueno, No, esta es la pirámide. para poder entender el mecanismo de elaboración de la Eso de ahí. orina, Este espacio de acá es. ¿hay alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Sí, a mí me quedó duda de los capilares. Dijo que son dos. Ahora los voy a explicar en el nefrón. Sí. Ah, ¿se pone en el nefrón? Los capilares van a estar en el nefrón. Esto es lo que nosotros vemos en un riñón, pero desde luego los nefrones son unidades microscópicas de elaboración de orina. Lo que vamos a hacer ahora entonces es describir cómo son esos nefrones para poder empezar a explicar cómo es que se elabora la orina. Cuando nosotros vemos el interior del riñón, dijimos que entre la corteza y la médula íbamos a tener gran cantidad de nefrones. Acá tenemos la arteria que entra, va a formar capilares a nivel de los nefrones y después se van a reunir y se van a formar la vena renal. Fíjense que a cada nefrón entonces le va a entrar una pequeña rama de la arteria renal. Recuerden que las ramas pequeñas de la arteria renal se llaman arteriolas y se va a capilarizar. Vamos a tener una estructura capilar aquí y una estructura capilar alrededor de los túbulos. Todo lo que ven en color amarillo en el dibujo corresponde a un nefrón. Lo que ven en rojo es capilares arteriales y lo que ven en azul son los capilares venosos que después se reunirán y formarán la vena renal para salir del riñón. ¿Se entiende? Alvarado, ¿lo ves? Sí. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es meter la lupa en este nefrón. Aquí lo que estoy haciendo es mostrar dónde se encuentra esta estructura. Si avanzamos entonces en cómo está formado un nefrón, todo lo que estamos viendo en color amarillito corresponde entonces a la unidad anatómica y funcional, pero no podemos olvidar qué interrelación perfecta tiene con el sistema circulatorio, porque el riñón lo que hace es purificar o depurar la sangre. Por lo tanto, no me puedo abstraer de cómo entra y sale la sangre a cada una de estas unidades, porque es la única manera de comprender el mecanismo de elaboración de la orina. Vamos a hacer entonces un esquema bastante simple de cómo es el nefrón. Digo simple porque en vez de hacerlo en tridimensión como les mostré, vamos a hacer un esquema mucho más sencillo. Está matando. Lo primero que voy a dibujar es la parte arteriovenosa, porque acá es protagonista. Los capilares son protagonistas en el proceso de elaboración de la orina. Y entonces lo que acabo de dibujar aquí son los capilares. Aquí yo tengo la arteria renal, la sangre ingresa, esta es una arteriola porque es pequeña y la voy a llamar aferente porque entra. Esto que ven aquí son capilares glomerulares y esta que sale de esos capilares es una arteriola eferente. Y esta es entonces la primera línea capilar que hay
La arteria renal entra, en el seno renal da pequeñas arteriolas. Esta arteriola entra, forma capilares en forma de ovillo y la sangre, después de pasar por estos capilares, que ya sufrió un proceso de depuración, va a seguir circulando y alrededor de los túbulos vuelve a formar capilares. Estos que puse aquí son los capilares peritubulares. Desde luego, aquí yo ya tengo la parte venosa, esta va a ser la vena renal, y como dijimos, la vena renal sale con la sangre depurada a la vena cava y al corazón. Así es entonces como va a circular la sangre en el interior de cada una de estas unidades elaboradoras de orina. ¿Sí? ¿Cómo está formada la unidad elaboradora de orina? ¿Qué partes tiene? Lo que estoy haciendo en color negro No, usalo, es mucho, no, es mucho como para... corresponde a las distintas partes que tiene un nefrón, que era lo que veían antes en color amarillo. ¿De acuerdo? Lo que hice rojo y azul corresponde a los vasos y esto es un nefrón. Entonces, un nefrón tiene dos partes. El glomérulo y los túbulos. Glomérulo. ¿No le podían poner parte 1 o parte 2? Y los túbulos. En el texto de la ejercitación ustedes tienen un esquema que hay que completar porque faltan los capilares peritubulares, pero tienen un esquemita si quieren trabajar sobre él. En este lo único que tienen que dibujar son los capilares peritubulares, porque tienen la entrada y la salida, pero faltan los capilares alrededor, ¿sí? Pero tienen los, porque en realidad el dibujito corresponde al nefrón, ¿no? Y yo agregué la parte vascular completa. Con nombres aquí. Acá tenés otro. Y si no, en la ejercitación, más adelante, tenés uno para hacer. Bueno, muy bien. En el glomérulo, yo voy a tener aquí una estructura que es la cápsula glomerular o de Bowman. Bowman, para el que quiere los nombres propios, se escribe así. Cápsula glomerular, que es lo que puse aquí como A. Y desde luego tengo, como dijimos, la arteriola aferente, la arteriola eferente y los capilares glomerulares. Soy 1 A. En la zona del glomérulo yo tengo la arteriola aferente, los capilares y la arteriola eferente.
de Bowman o cápsula glomerular, que es como una copa. ¿Sí? Ahí va a empezar a formarse la orina. Pero no va a alcanzar con el proceso que sucede ahí. Voy a tener que seguir depurando la sangre. Por eso esa arteriola eferente forma los capilares peritubulares y van a aparecer una serie de conductos. Capilares, glóbulos. Van a aparecer una serie de conductos que vamos a ir viendo cómo se llaman. El primero de los conductos se llama tubo contorneado proximal. El siguiente, asa descendente de Henle. El siguiente es la asa ascendente del mismo fulano. Tubo contorneado distal y tubo colector. ¿Y el C de dónde salió? Ah, Donde dice arteria C capilares Glomerular. de Eso es esto. Sí. pata en los huevos. Profe, asa descendente de Henle, H-E, es una H. E-N-L-E. El 2 son tubos. ¿Me lo puedo llevar para casa? Qué pizarro. Pero ahí tenés el dibujito arriba que está mejor hecho. Sacalo de la boca. No se menosprecie, profe. No, haz lo que quieras. El glomérulo es lo que puse de acá a acá, mira. Este es el glomérulo, por eso le puse 1. Y estos son los túbulos, por eso le puse 2. Y acá te detallo cuáles son. El glomérulo es solamente esta estructura. El capilar glomerulares es el ovillo capilar. el redondel. Profe, siendo capilar, ¿hay intercambio de algo ahí? ¿O? Claro, ahora vamos a ver. Por eso tienen que ver la estructura, porque si no, no se entiende cómo se elabora la orina. Asa descendente ¿Cómo? de... Ahí hay ilustración. Claro, y después esta otra revolución. Cuando nos pregunte el nombre, ¿podemos poner asa descendente y es correcto? ¿O hace falta poner asa descendente de Henle? Es lo mismo. Joya. Es importante la estructura para que comprendan el proceso. ¿Entienden? Porque si no, no se entiende el proceso. No puedo explicar en el aire un proceso. Lo tengo que posicionar en algún
cada tubo colector, estos que estamos dibujando, son los tubos colectores que iban a la papila y al cáliz, ¿no? Acá yo lo que tengo va a ser un cáliz menor. ¿Se entiende? En cada pirámide renal yo voy a tener un montón de nefronas. Todas las nefronas van a ir drenando el cáliz menor. Del cáliz menor la orina va pasando al mayor, a la pelvis, uréter, vejiga y uretra. Ese es el caminito que sigue. ¿Me entienden? Si no, no pueden conectar esto con lo otro. Como dijimos que elaborar orina requiere de la depuración de la sangre va a sufrir en esta unidad estructural varios procesos. Entonces vamos a ver cuál es el mecanismo de elaboración de orina. Vuelvo a insistir con lo mismo. ¿Qué hace el riñón? Filtra. Depura la sangre. La sangre depurada sigue circulando por la vena renal, se queda conmigo, y todo lo que le saqué a la sangre que le sobraba, forma la orina y lo elimino a través de la uretra. Eso se entiende, ¿no? Entonces, todo lo que yo voy a ir poniendo dentro de estos tubos, si yo sigo el recorrido de los tubos, va a terminar saliendo de mi cuerpo. ¿Es así o no? Sí. Todo lo que se quede en los capilares y salga por la vena, se queda conmigo. Todo lo que va para allá se queda conmigo. Todo lo que va para acá, se va. Una vez que llegó acá, no lo puedo recuperar más. Eso va a salir. Porque no hay ningún otro intercambio con la sangre, que es la manera de que yo me lo quede. Entonces, el primer proceso o el primer paso en la elaboración de la orina va a ser la filtración de la sangre. Y este proceso de filtración va a ocurrir a nivel del glomérulo. Tiene lógica porque es la primera estructura que se encuentra la sangre cuando entra. La sangre entonces entra por la arteriola aferente, va a formar capilares y vuelve a salir por la arteriola eferente. En su paso, a través de los capilares, aquí se va a producir el proceso de filtración. El producto de esta filtración en el glomérulo, obviamente filtración de sangre, el producto va a ser la formación de lo que vamos a llamar un líquido, se forma un líquido de filtrado glomerular. ¿Por qué no lo llamo todavía orina? Porque desde luego a este líquido de filtrado glomerular le falta mucho para transformarse en orina. Pero ya lo vamos a ir poniendo aquí. Líquido de filtrado glomerular. Y este líquido entonces, que tiene agua, pero tiene también sustancias, es producto del primer paso, que es la filtración. ¿Qué es filtrar? Ir separando. Separo cosas cuando filtro, ¿no? Sí. Cuando yo voy a hacer café, coloco un filtro. Ahora, ¿pongo el filtro de fideos o busco un filtro apropiado para café? Apropiado para café. Porque si yo pongo el colador de fideos y quiero hacer café, lo que obtengo en la cafetera es cualquier cosa. ¿Es así o no? Dependiendo del tamaño. O sea, en el filtrado pasarían partículas menores. Que si yo pongo poros grandes, van a pasar cosas grandes. Si yo pongo un poro finito, como es el filtro de café, va a quedar el café arriba y abajo va a bajar el agua y parte de lo que yo quiero obtener de esos granos de café. ¿Es así o no?
pero sí son grandes como para que pase glucosa, pase aminoácidos o sustancias que el cuerpo no puede perder por orina. De hecho, cuando yo hago un examen químico de la orina, nunca hay ni células, no tiene que haber glóbulos blancos, no tiene que haber glóbulos rojos, no tiene que haber glucosa, no tiene que haber aminoácidos. ¿Por qué? Porque eso me lo tengo que quedar, ¿cierto? Pero la sangre que pasa por aquí contiene todo eso. Resulta ser entonces que, como estos poros son muy grandes, este líquido de filtrado glomerular contiene exceso de agua, porque pasó gran cantidad de agua, y sustancias que no quiero eliminar. Por lo tanto, el riñón tiene que seguir haciendo procesos sobre ese líquido de filtrado glomerular. Nos vamos a detener 2 minutos en el filtrado. ¿Qué características o qué cosas son importantes para que el riñón pueda filtrar? ¿Por qué me voy a detener en la filtración? Acá sucede, y para que lo comparen con algo que ya leyeron y estudiaron, cuando yo hablaba de la farmacocinética de un medicamento, les dije, lo que más tenemos que cuidar es la absorción, porque si no, nunca va a llegar al sitio de acción para hacer el efecto. En este caso, desde luego, si el riñón no filtra un suficiente volumen de sangre, la sangre no va a estar depurada de manera correcta. O sea que la correcta filtración, por más que sea solo un paso en la elaboración de la orina, es un factor muy limitante a que el riñón pueda cumplir de manera correcta la función de eliminar los desechos y mantener la homeostasis del medio interno. Así como nosotros decíamos que el corazón no puede expulsar lo que no recibe, ¿se acuerdan? Porque es una bomba. El riñón no puede limpiar o depurar lo que no recibe. Por lo tanto, si el riñón no recibe suficiente cantidad de sangre en el tiempo, es decir, si el flujo sanguíneo del riñón es pobre, la sangre va a quedar mal depurada. Ahora pregunto yo, ¿esto es culpa del riñón? No. Será culpa de que el aparato circulatorio no le está brindando el suficiente aporte de sangre como para que el riñón tenga tiempo de limpiarla o depurarla. Vuelvo a repetir que el riñón no puede limpiar lo que no le llega. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante cuidar el flujo sanguíneo renal. Acuérdense que flujo es cantidad de sangre que llega en el tiempo. Eso es flujo. Cada órgano tiene que tener un flujo adecuado, ¿no? Para mantenerse vivo. Y en el caso del riñón es fundamental porque si no, no puede limpiar y depurar la sangre. ¿Por qué les parece cantidad de sangre que llega a través del tiempo a un ¿Cómo llega órgano? ¿Cómo llega? ¿Qué sale de la aorta? Profe, perdóname. No sé si lo Por el circuito mayor, porque la arteria renal es rama de la aorta abdominal. ¿En qué punto? O sea, la aorta va para... Aorta abdominal. En la aorta abdominal. Sí. ¿Y los miembros superiores bajan, pasan al riñón y de ahí vuelven o van directo al ¿Cómo corazón? era el circuito mayor? El circuito La mayor del arteria aorta corazón, en el callado da las ramas para para los cabeza miembros y superiores, ¿Qué tiene que subclavícula. ver eso? Después baja la aorta abdominal, sale la arteria renal y va a los riñones. Igual acordate que la sangre circula, toda la bulimia circula en un La que minuto, va para o sea arriba que también va para abajo. va a circular por todo el cuerpo la sangre. No es que te queda una parte depurada y la otra sin depurar. ¿Eso era tu intención? No. Claro. Va a ir Estaba circulando. tratando de pegar el... Claro. Bien. Entonces, ¿de qué va a depender una buena filtración? La filtración depende del volumen de sangre que llega al riñón
es decir, del flujo sanguíneo, y depende también de la presión a la que esa sangre llegue al glomérulo. Cuanto más presión tenga la sangre cuando va circulando por el glomérulo, mayor cantidad de filtrado va a haber. ¿Sí? Más rápido. Mayor cantidad además. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés la filtración, el fenómeno es que algo atraviese a través de un poro. Por lo tanto, cuanto más presión vos tengas, más va a pasar hacia la depuración. ¿Se activa solo con el correr de la sangre o...? Vos pensá, como cuando vos haces café, ¿sí? Vos vas a hacer más rápido el café si... Echás poco o mucho, sí. No, pero además en tiempo, en velocidad. Cuanto más alto pongas, cuanto con más fuerza pase, más rápido se va a formar. Más presión va a generar. Si vos lo ponés desde los bordes del filtro y lo vas haciendo fluir despacito, va gotita a gotita, prueben si no. Sí. Cuanto, a ver, te lo digo por la altura, No, porque sí, la sí, presión sí. de la fuerza ahí te la va a dar la altura, ¿no? Claro. A mayor altura, más presión. A menor altura, menor Velocidad, presión. porque ahí da más... Entonces, si vos lo haces, cuando vos haces café, si vos lo vas poniendo el agua de a poquito y de alrededor de los bordes del filtro, vas a ver que apenas va a ir pasando una gotita, otra gotita a la cafetera. En cambio, si vos ponés un chorro así y desde arriba, ¡boom!, enseguida baja. O sea, es una especie de filtro que Es un filtro. es como una vía. No importa la cantidad que vaya, si sea mucha presión, rápido o poca, No, al el filtro revés. pasa y... Al revés, depende del volumen que vos le pongas y depende de la presión. No, claro, no me estoy explicando bien. Entonces, Esta es la estructura que filtra. sí. Entonces, la sangre circula por acá y cuanto más sangre llegue y a más presión, más se te va a escapar para el tubo. Claro, pero no, o sea, por más de que le mande exageradamente presión, eso filtra. Que cuanto más presión le mandes, más va a filtrar. Perfecto, listo. Y No, cuanto más volumen llegue, desde luego, más. claro, quería saber si era como... Que cuando esta unidad de filtración, la presencia de sangre en orina, la más común es por lesión de la uretra o una cistitis hemorrágica, que es baja. O sea, es más abajo. Hay causas renales, que es la glomerulonefritis. Pero generalmente ya Es mucho más común en la cistitis que en la glomerulonefritis. Lo que para el profe, disculpe. Bien. Quería saber si era como ¿Entendió el sistema eso o no? simpático Vos me lo parasimpático das las cardiovascular. direcciones. que van a ir a favor y Claro, pero viste que el corazón depende del simpático y del parasimpático para liberar y que vaya. No, pero quería saber si eso tenía algo parecido. Recuerden entonces esos dos fenómenos de los cuales depende, o esas dos circunstancias, en las cuales depende la filtración. Si no lo entendieron bien, cuando van a casa hacen café, ponen un filtro, ¿sí? Y van a hacer esta prueba. Primero con el volumen, que me parece que no hace falta hacer la prueba. Si yo hago pasar 1 litro de agua hacia la cafetera, voy a hacer 1 litro de café. Si lo que tengo para hacer café es medio litro, voy a poner medio litro. O sea, que cae de su peso que el líquido que yo recoja como café, que es el líquido del filtrado glomerular, en este caso depende del volumen que pase o no. ¿Es así o no? Sí. Lo que no sé si les queda claro es lo de la presión. Prueben entonces en casa. Cuando ustedes colocan el filtro arriba de la cafetera, eso es de papel. Yo tengo un expreso, profe. Cuando ustedes, no sé qué hay de café, si no van a poder reproducir el fenómeno, ¿no? No digo en la antigüedad, pero para que entiendan. Si ustedes toman la pava y van poniendo pequeñas cantidades de líquido a los bordes del filtro, se van a dormir mientras tratan de pasar el agua, porque para obtener un poquito así de café tardan un montón. ¿Por qué?
hacía, cuando se hacía con los filtros de tela, se ponía el agua de a poquito por los bordes para que no quede con tanta borra el papel. Porque desde luego, cuando yo someto a mucha presión el filtro, se van colando algunas sustancias que después yo no quiero encontrar en el líquido de filtrado. En el caso del riñón, es importante, ni poco ni mucho, como siempre, que haya un flujo adecuado y a una presión normal para que yo obtenga una cantidad adecuada de líquido de filtrado glomerular sobre la cual voy a tener que seguir trabajando para no perder en exceso ni agua ni sustancias que no quiera perder. Entonces, ¿qué otros dos procesos hay? Después que se hizo ese primer paso de filtración, yo voy a tener un segundo y tercer paso que corresponde o son pasos que ocurren o procesos a nivel de los túbulos. O sea, el líquido de filtrado empieza a circular por los túbulos. ¿Qué pasa cuando circula por los túbulos? Voy a tener dos fenómenos que se van dando mientras el líquido circula. La reabsorción y la secreción. Estos dos procesos ocurren sobre los solutos. Recuerden que el líquido de filtrado glomerular tenía agua y solutos, no solamente agua. Sobre los solutos va a haber dos procesos, reabsorción y secreción. Cuando yo hablo de secretar, ¿qué hace? ¿Entra a la sangre o sale de la sangre? Sale, muy bien. Y cuando hablo de absorber, Entra. Entra, perfecto. Entonces, cuando yo hablo de reabsorción, quiere decir que la pelotita va a ir hacia la sangre, ¿no? El soluto pasa del líquido de filtrado hacia la sangre. Lo reabsorbo porque me lo quiero quedar. Cuando opto por secretar, es el proceso inverso. De la sangre va a ir hacia el líquido de filtrado, porque lo quiero eliminar. Los solutos se mueven a través de las membranas por mecanismos de transporte. Algunos activos y otros pasivos. Desde luego que yo no voy a explicar detalladamente en qué lugar y por qué mecanismo se reabsorbe o se secreta sodio, cloro, potasio, magnesio. Desde luego que eso está estudiado. Cada electrolito, cada metabolito, cada sustancia que yo quiera reabsorber o excretar tiene un lugar en el túbulo y un mecanismo propio de transporte. Yo lo que estoy haciendo aquí es una consideración general para que se entienda el proceso, sin ánimo de que ustedes sepan estrictamente en qué sitio se va a secretar o reabsorber cada una de las sustancias. ¿Se comprende eso? Entonces, vuelvo al inicio para integrar. Nosotros tenemos pequeñas estructuras que vamos a llamar nefrones, a nivel de los cuales entra constantemente sangre para ser limpiada o depurada y elaboran entonces como producto de esa depuración orina para poder eliminar los desechos y mantener el medio interno. Cada una de estas estructuras va a recibir sangre y va a haber una estructura capilar, que son los capilares glomerulares, y después va a volver a formarse capilares alrededor de los túbulos, hasta que la sangre logra salir limpita y depurada por la vena renal. En el primer formación de capilares ocurre un fenómeno que es la filtración. Una filtración que dijimos que era una filtración grosera, de agua y sustancias que quiero o que están siendo transportadas por la sangre. La sangre acá entra y sale, circula.
en un determinado volumen y una determinada presión. Es muy importante que el volumen y la presión en los glomérulos sea la adecuada. ¿Para qué? Para que yo tenga un volumen adecuado de líquido de filtrado para poder seguir el proceso de elaboración de orina. Si le llega poco, el riñón depura mal y voy a tener menor excreción o eliminación. Y por lo tanto, acumulación de desechos y de agua en el interior del cuerpo, que no es la idea. Entonces, después de que... No sale la harina con todas las sustancias Si vos no nutritivas. tenés acá ninguna entrada, no va a haber ninguna salida, porque no fabrica orina el riñón. Pero si hay entrada, pero el paso de sangre no reabsorbe bien los nutrientes que todavía No quedan. importa, sale mal, pero sale. Ah, ¿Sí? Entonces, una vez que el líquido de filtrado, para que tengan una idea, el riñón hace aproximadamente 120 mililitros de líquido de filtrado por minuto. 120 mililitros es casi un vaso. Imagínense que si eso ya fuera la orina que voy a excretar, tendría un inodoro incorporado. ¿Es así o no? Tengo que caminar con la cloaca conectada. Porque en lo que va de la clase, cada uno de nosotros ya hubiera hecho un mar. ¿Es así o no? Y no habría forma de compensarlo. Porque lo que sale tiene que entrar, ¿no? Porque si no me quedo sin. Por lo tanto, esto es el inicio del proceso. Una vez que el líquido de filtrado sigue circulando y el líquido de filtrado es agua y sustancias, las sustancias van a sufrir dos procesos. Reabsorbo, si reabsorbo me lo quedo, va la sangre, o secreto, me lo quiero sacar de encima, lo mando al líquido. ¿Por qué mecanismo los solutos se van a ir moviendo? Cada uno tiene su mecanismo de transporte. Algunos usan energía, otros no. Pero el asunto es que el riñón puede hacer que eso sea de manera correcta. ¿Cómo se mueven los túbulos? El agua, y con esto terminamos por hoy, de mayor a menor. se mueve por la ósmosis. El agua se mueve por su mecanismo, que era la ósmosis. La ósmosis era el mecanismo pasivo De transporte. por el cual el agua iba a ir hacia una solución concentrada cuando las sustancias no podían pasar o atravesar una membrana. La ósmosis es el proceso clave por el cual el riñón puede concentrar y diluir la orina. ¿Por qué? Porque la dirección o sentido en la cual se iba a movilizar el agua dependía de la concentración del líquido. Si yo no tomo líquido, estoy concentrada. Entonces eso va a hacer que la sangre y el líquido intersticial atraiga el agua y la orina entonces va a ser un volumen menor. En caso contrario, cuando yo me tomé un montón de agua, el agua va a ir hacia los túbulos y va a ser eliminada al exterior. Por este mecanismo simple de ósmosis, el riñón puede hacer orinas concentradas y oscuras y orinas diluidas y muy claras. Vamos a parar aquí, vamos a seguir viendo. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Transporte activo y pasivo es simple, pero futuro es Pero ahí simple. decía lo de las proteínas. Chicos, yo les dije que estábamos atrasados. No, está bien, está muy bueno, profe. Lo que pasa es que son muchísimos datos del riñón. O sea, el hígado tiene un cuarto de estos datos. Tenía que leer el riñón y leyó el hígado. Igual lo habrá leído porque para el examen no lo estudió, porque si no... Pero no llegué. De hecho, le soy sincero. Llegará Pero para el final. con lo que llegué contento. Entonces puedo seguir avanzando y pegando